Saludos amigos, 8 de enero de 2025. Si ya ayer hablábamos de Donald Trump y bueno, de sus cosas, digamos que hoy la cosa se ha incrementado exponencialmente. Hay mucho miedo y hay muchos pequeños detalles, pequeñas noticias que son mucho más grandes de lo que parece, pero que obviamente necesitan ser abordadas adecuadamente. Primer punto, ¿qué le pasa al ministro de Exteriores francés? Quizá en su viaje a Siria con Baerbock, el hombre se volvió loco, ¿verdad? Porque Baerbock es como es, ¿verdad? Y tiene sus cosas. Y, en fin, vamos a dejarlo ahí. Y quizás se ha puesto nervioso. Entonces ha hecho una serie de declaraciones bastante asombrosas. Fíjense, Francia. Francia, el mismo lugar en el que acaba de salir la noticia, donde el amigo Zelensky acaba de comprarse una nueva mansión, una nueva villa exclusiva en la isla de los ricos y todo esto. Francia que a través de Macron ya hacía pues un aspaviento en torno a la nueva administración Trump y que ahora a través del ministro de Exteriores decía dos cosas llamativas. Bueno, uno, la llamada de atención siempre acerca del peligro que se cierne sobre Europa y no es Rusia, es Estados Unidos, es la administración Trump. Y segundo, atención a esto, porque está pasando desapercibido, el señor ministro de Exteriores francés ha hecho algo novedoso. Ha llamado la atención acerca de que si la Comisión Europea, fíjense, la Comisión Europea, no cualquier institución dentro de esa burocracia monstruosa que es la Unión Europea, la Comisión Europea juega un papel fundamental y dice que si no va a cumplir su función, y la función que se supone que tiene que cumplir es cerrarle la boca a Elon Musk, si no va a cumplir su función, entonces quizá la Comisión debería delegar esas facultades para que la gestionen los estados. Ojo, porque esto es una primera fractura dentro de la Unión Europea. La Unión Europea va a colapsar y va a colapsar por todo lo alto. Obviamente esto se une también al propio colapso de la OTAN. Acaba de mencionarse que las reuniones de Ramstein ya no se van a producir. Cuidado con esto porque ya la última tuvo esa notoria ausencia del señor Biden, que estaba muy ocupado por un huracán grandísimo que iba a haber en Florida, que al final no fue para tanto. Y ahora dicen que no, es que, bueno, es debido a que la administración Trump, pues a lo mejor no le gusta o algo así por el estilo. Atención, porque esto, digamos que es lo que de verdad explica la obsesión de Donald Trump con Groenlandia y todo lo relativo a esto. Si la OTAN ya no va a existir, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se puede enfocar esto para que pueda ser entendido adecuadamente? Hay que tener en cuenta que se nos olvida que la modernidad, entre muchas cosas, tiene tres elementos característicos a lo largo de sus diferentes fases. El primer elemento característico fue el absolutismo, que se suele asociar al antiguo régimen, pero que en realidad es un producto específicamente moderno. Y de hecho ahí es donde nace el Estado moderno, tal y como se le entiende hoy en día. Esto por lo demás es historia, no lo estamos inventando aquí. Fíjense que era en plena época absolutista cuando de hecho se firma la Paz de Westfalia, que es considerada como digamos, el pistoletazo de salida de los estados modernos ya tal y como los entendemos hoy en día. El segundo elemento es el totalitarismo. Esta cuestión tan específicamente también europea, más concretamente europea, y que de hecho sale de la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa es un planteamiento totalizante, un planteamiento totalitario en ese sentido. Después se quiso desviar la atención acerca del experimento comunista, pero lo cierto es que nace donde nace en Francia, en la Revolución Francesa. Ese es el segundo elemento. Y el otro elemento, entre uno y lo otro, bueno, siempre estuvo presente, es el mercantilismo, es esa forma de capitalismo voraz. Entonces, estos tres elementos configuran el Estado moderno. Y dentro de todo esto que está ocurriendo, este desmoronamiento, porque la verdad es que es un auténtico colapso de Occidente, lo que está ocurriendo ahora mismo, hay que tener en cuenta que una administración como la administración Trump, obviamente lo que va a tratar de hacer, de hecho ya lo está haciendo, es salvar
salvar esos elementos que, bajo su visión, son positivos. Es decir, el absolutismo sería positivo porque, a ver, es que es el Estado moderno, eso es algo bueno. El totalitarismo es positivo también, puesto que casa demasiado bien con el excepcionalismo estadounidense. Estados Unidos sería el gran heredero de la Revolución Francesa. Los franceses, ya sabe cómo tratan a los franceses en Estados Unidos, ¿no? Ya están aquí los franceses. Los franceses son cosa del pasado. No, nosotros somos los que lo vamos a hacer bien. Vamos a totalizar todo y lo vamos a totalizar bien. Y el mercantilismo, en su versión remozada, su versión más evolucionada, es el neoliberalismo, ultraliberalismo, bueno, como se le quiera llamar, liberalismo a secas, liberalismo obviamente económico. Pero hay un cuarto elemento que es necesario añadir para entender bien todo este galimatías, y es la cuestión contratradicional. Y entonces ahí es cuando ya necesitamos ver el mapa. Entonces ahí ya entendemos las cosas de otro modo. Si observan el mapa, ahí se ve esa Norteamérica, que ya ha sido anexada por Donald Trump en sus cuentas de internet, ¿verdad? Ya hizo un mapa con Canadá formando parte de Estados Unidos, le faltó meter a Groenlandia, bueno, todo a su tiempo. Quizá también habría que meter a Islandia, ¿no? Porque también está ahí en medio y bueno, ni para ti ni para mí. Pero el caso es que, digamos que esa masa de tierra que llegaría hasta el Canal de Panamá mismo, esa gran masa de tierra, digamos que es una masa que entraría dentro de un espacio, una geografía sagrada, una geografía sublime del mundo libre, un mundo libre que además llega hasta Alaska, la última frontera, ¿no? Más allá ya tendríamos que hablar con Musk para que nos lleve a Marte y ya nos hable del siguiente capítulo, pero al menos ahí sí que tenemos un elemento contratradicional más pintoresco, eso sí, que recalaría o descansaría sobre el evangelismo, el protestantismo evangelista estadounidense, y que tendría, digamos, ese complemento, esa complementariedad perfecta con el sionismo. Pero si observan, verán que también, y de hecho, ojo, porque Alexander Dugin ha movido ficha en torno a todo esto y ha hablado de cómo esas grandes masas geográficas responderían a un nuevo mundo, al nuevo mundo multipolar, en el que habría grandes bloques, solo grandes bloques, ojo a esto. Y por otro lado, también ojo, porque el propio mapa lo muestra muy bien. Si ven esa mancha amarilla en el desierto del Sáhara, todo el norte de África, Arabia, y metiéndose incluso hasta Kazajstán, e incluso la propia China, toda esa gran masa, Afganistán, por supuesto, Pakistán, donde además está habiendo serios problemas ahora mismo, toda esa gran masa, fíjense que es mayoritariamente islámica. Pero aquí es donde entra la comprensión de esos conceptos que hemos dicho. Vamos a ver. Si lo piensan, se pueden mantener los tres primeros elementos, una suerte de absolutismo, llamémosle así, una suerte de totalitarismo y una suerte de mercantilismo. Pero el cuarto es el que necesita esa multipolaridad así entendida. Es decir, necesitamos un elemento contratradicional que nos sirva de pegamento para todos esos elementos y que nos permita darle verosimilitud a esto, que parezca que realmente es una cosa. Y en ese sentido, en el mapa, quien lo tiene más que crudo es Europa, porque Europa no tiene nada de eso. Todas las demás áreas, pues más o menos sí lo tendrían, más o menos. Pero Europa no tendría nada de eso. Entonces, si Estados Unidos sí se puede derivar hacia una suerte de cristianismo hiperdescafeinado, mediante la versión evangélica, digamos que Europa, en ese sentido, su única posibilidad sería recalar en esos conceptos vagos de esos valores europeos y todas esas zarandajas que nadie entiende y que no conseguirían asimilar de manera correcta el absolutismo, el totalitarismo y el mercantilismo. Ojo con esto porque el resto de áreas geográficas sí podrían hacerlo. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos claramente. De ahí viene el nerviosismo de los franceses, particularmente los franceses, porque los franceses están viendo que les están robando la cartera. Porque el gran invento, a raíz de la Revolución Francesa, sería algo que el señor Trump sí sabría gestionar adecuadamente. Entonces, en ese sentido, Elon Musk no solo
ha sido contestado en Francia, ha sido contestado también en Inglaterra, y es que se están metiendo también en el área de influencia británica. Un poco en Canadá, después de todo forma parte de la Commonwealth, y un poco también en el Oriente Medio, porque en el Oriente Medio también tenemos ese elemento de que la cuestión contratradicional derivaría hacia un falso Islam. Obviamente que vendría dentro de esta cosa del ISIS, ¿no? Digamos que el muchacho de los británicos, que es el anteriormente llamado Al-Golani, que ahora se llama Al-Sharaa, este muchacho, digamos que representaría muy bien ese Islam contratradicional, que ese sí sería bueno y ese sí que daría coherencia a toda el área, obviamente todo ello gestionado por Israel. Y ahí este señor lo dejó muy claro, es decir, Israel es intocable. Siempre se hacen esos guiños, ¿no? Hay ciertos guiños, también se ha hecho un guiño dentro del entorno de Donald Trump a que, bueno, cuidado con Netanyahu, que hay que ponerle cortapisas, pero ¿dónde están las cortapisas? Un poco más y ya se mete en el Éufrates. En ese sentido también entraría la cuestión de Turquía. Turquía ahora mismo también han visto que le han robado la cartera y están tratando de reaccionar, pero Estados Unidos, fiel a la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, está tratando de armar su Kurdistán, un Kurdistán en perjuicio de Turquía principalmente. Después caería Irán también, entra también desde luego dentro de los planes. Entonces digamos que Israel se quedaría ahí como una suerte de, llámenle, centro espiritual, centro sagrado de un mundo que estaría controlado por esa, digamos, combinación ideal del absolutismo, el totalitarismo, el mercantilismo y la contratradición. Entonces, a ver qué hacen los rusos, a ver si son capaces de gestionarlo igual de bien que lo están gestionando los estadounidenses, a ver los chinos, a ver el resto, porque si no son capaces de gestionarlo así de bien, entonces lo vamos a gestionar nosotros. Y el centro, la luz, sería ese Israel. Este es el auténtico planteamiento que permite entender las cosas, permite entender el nerviosismo de los británicos, de los franceses, es lógico que están nerviosos. Si las cosas van así, no van a pintar nada en el juego, si las cosas siguen yendo por esta vía. La idea era llegar a una suerte de entendimiento con una zona central europea, es decir, habría esa, básicamente lo que es la Unión Europea, que además retendría el afán expansionista de los rusos, que retendría también cualquier cosa que pudiese ocurrir en las inmediaciones del Mediterráneo en general, y siempre tutelada por el imperio. Pero obviamente esto se ha venido abajo con la victoria militar de Rusia. Entonces los estadounidenses han dicho, pero si a nosotros qué más nos dan los europeos, podemos robarles todo lo que nos dé la gana, podemos hacer con ellos lo que nos dé la gana, ellos no van a poder hacer nada al respecto y nosotros montamos nuestro chiringuito como es debido y además rápidamente. Y tan rápidamente que lo están haciendo. Entonces se están volviendo sobre conceptos en realidad que son muy antiguos. Conceptos de la doctrina Monroe en su, digamos, apoteosis, cuando de hecho se planteaba aquello del garrote, ¿no? Aquello del el estadounidense, el hombre del garrote que va dando garrotazos por toda América, puesto que ese es su patio trasero, es decir, es su espacio vital, ¿no? Como decían en otro ámbito. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, con lógica, con buena razón, hay nerviosismo en Europa, porque Europa se quedaría sin silla. Ahora bien, en última instancia, el objetivo final no es un mundo multipolar, como imaginan algunos. En última instancia, la idea es un mundo global, pero bajo esa influencia sionista. En última instancia, digamos que el sionismo sería como la síntesis, el hogar de todas las demás contratradiciones. Digamos que sería, pues eso, el centro del universo mismo. Pero digamos que el que gestionaría a nivel geopolítico esa noción mundial sería en realidad ese Estados Unidos contratradicional, contracristiano.
contra cristiandad más bien. Es decir, justo la perfecta contradicción de lo que había sido la cristiandad. Que esto es lo que se empieza a generar en la Revolución Francesa, pero no más franceses, fuera los franceses, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Va a hacerlo ese Estados Unidos. Un Estados Unidos que, no nos olvidemos porque estas cosas tienden a olvidarse, fue fabricado, de hecho, fabricado ex profeso para ser eso, para ser un Estado totalmente ex novo, sacado, digamos, sin ningún tipo de mancha, según los diseños, y esto incluso aparece reflejado en el plano de Washington, sin ir más lejos, según los planos exactos de esos grandes diseñadores que, insistimos, vienen del mundo iniciático o pseudo-iniciático, contra-iniciático, de esa Europa del siglo XVIII, esa Europa que va a llevar a la Revolución Francesa. La historia importa y mucho, sobre todo cuando se hacen las conexiones adecuadas. Entonces ahí es cuando de verdad empezamos a entender este tremendo galimatías. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los rusos? Bueno, si se dejan guiar por lo que dice Alexander Dugin, lo más probable es que caigan en una trampa. Si de verdad están comprendiendo, ellos y los chinos, parece que de hecho están comprendiendo de qué van estos europillos y estadounidenses, más pillos aún si cabe, si de verdad lo están entendiendo, pues obviamente lo que van a hacer es contraponer a ese absolutismo, totalitarismo, mercantilismo contra tradición, lo que realmente siempre fue en toda tradición. Es decir, en el primer elemento, un orden tradicional que sí podría tener una figura visible, un César visible, que podría ser interpretado como algo parecido a lo que normalmente se entiende como el absolutismo, pero que no tiene nada que ver, puesto que el absolutismo lo que hace es traer a la persona del rey toda la conceptualización del Estado, mientras que en la tradición lo que se hacía es que el rey simplemente representaba no tanto el Estado cuanto el país, es decir, la suma de una serie de familias más o menos amplias, que configuraban, digamos, un entorno geográfico con su propia historia, con su propia identidad, su propia memoria, es decir, un espacio definido, no necesariamente a la manera en la que se suele entender hoy, con los mapitas, ¿no? Hoy somos adictos a esto de los mapas, no necesariamente así, pero sí bien definido en esos otros elementos. De hecho, todas las nociones de nación y cosas así por el estilo vienen de ahí, de una mala interpretación, de una literalización de esto. Entonces, si China y Rusia realmente quieren contraponerse a este plan, van a tener que ir por esa vía. Más o menos en ese sentido se podría decir que ya lo están haciendo. En cuanto a lo de totalitarismo, de hecho se les acusa mucho a los chinos de totalitarios, ¿verdad? A los rusos también. En cuanto al totalitarismo, aquí de lo que se estaría hablando en realidad es de jerarquía antes que nada. Es decir, un equilibrio en los diferentes elementos. Lo que los occidentales entienden como un Estado fuerte, un Estado totalitario, es decir, que lo regule absolutamente todo, monolítico, en la tradición en realidad se entendía como una complementariedad que integra diferentes elementos, pero no de esa manera sistemática, como se suele ver dentro de la mentalidad moderna. Y el tercer elemento, el elemento mercantilismo, en realidad básicamente sería una suerte de moral. Vamos a enfocarlo de esa manera, a ver si se entiende. Pensemos, por ejemplo, en toda la ideología comunista, que no por casualidad cuajó bien en Rusia y en China. Pensemos cómo su objetivo último era en realidad un orden económico, social, que fuese moral, que estuviese bien. Esto parece que se nos olvida. Mientras que en Occidente, en Europa, con la ideología del liberalismo, mucho ojo, porque aquí no se habla de que el orden económico y social tenga que ser moral, sino que tiene que ser el reflejo de una libertad individual.
Ahí entronca muy bien con la doctrina de la justificación de Lutero. Y bueno, disculpas, es la modernidad lo que tiene. Entronca muy bien con esta ideología, no, con esta doctrina de Lutero, con la cuestión de la justificación, que después va a ser elaborada, recuerden, con la cuestión de la ética protestante, tal y como la va a plantear Max Weber. Entonces, si uno tiene muy en cuenta todos estos elementos, pues ya va comprendiendo un poco más de qué va todo esto. La confrontación que había sido entre el comunismo, ¿verdad? El comunismo que hacía gala de la necesidad de una igualdad social, algo que fuese moralmente aceptable a un nivel humano, trataban incluso de trascendentalizar eso, y eso se contraponía ¿a qué? Al mejor exponente de todos de la libertad. Esto sí lo entiende muy bien Donald Trump. La libertad. Una libertad que antes que nada es una libertad de comercio. Donald Trump es antes que nada un hombre de negocios. Un hombre de negocios afín a ese liberalismo estadounidense que todos conocemos perfectamente bien y que no vamos a insistir aquí. Entonces, si Rusia y China quieren, digamos, sobrellevar, digamos, salir adelante del tremendo lío en el que está ahora mismo el mundo, van a tener que ir por esa vía, les guste o no. Y en cuanto al concepto último, el de contratradición, obviamente van a tener que contraponer la auténtica tradición. Porque la contratradición, insistimos, es un elemento específicamente moderno, específicamente europeo, que sale de la contradicción absoluta con el pasado. Está fundada sobre eso. Entonces, con una contradicción absoluta contra el pasado, de lo que estamos hablando ya es de una contradicción absoluta con el origen mismo de las cosas, de la realidad. Entonces, obviamente, eso no puede terminar bien. Ya hemos hablado mucho de eso en otros vídeos, así que no vamos a insistir aquí, pero esperemos que sí que se haya comprendido a otro nivel qué es lo que está pasando con todas estas, bueno, noticias incluso absurdas, ¿no?, que están saliendo ahora. Todo es un anexionismo que parece una cosa de niños pequeños, ¿no? Cada cual hace su propio mapa y yo me quedo con esto y tú, pues vete por ahí, que esto es mío y aquello también es mío. Y todo esto en medio del nerviosismo, la verdad, muy claro que hay dentro de Europa, porque obviamente Europa tiene unas perspectivas realmente muy, muy funestas. Y ojo, porque la consecuencia de que al final las cosas hayan ido por ahí no es otra cosa que la victoria militar rusa. Es decir, al final vuelve a ocurrir otra vez más lo mismo. Los rusos, mediante las armas, consiguen poner patas arriba los planes de los occidentales. No insistimos más, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven aquí, damos, digamos, la complementariedad a los diferentes análisis geopolíticos que vemos en el mundo y tratamos de, cubrir ese hueco que entendemos que está vacío, que falta ahí una pieza. Tratamos de ponerla de la manera pues más clara. La verdad es que no es fácil hablar de estas cosas, pero bueno, ahí estamos. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos.